¿Podés mencionar, quizás no muy largo, la experiencia tuya en Sanate y Clarificación? Bueno, en Sanate y Clarificación yo lo iba a ver el grupo porque me gustaba muchísimo. No estaba acostumbrado a ver cuatro instrumentos de viento tocando y me impactaba mucho. Ahí estaba Remus de bajista, me gustaba mucho. Y bueno, se dio de que, no sé si Remus viajaba a Europa, a Estados Unidos, y Rodolfo me llamó. Y fue una gran experiencia también. Qué Bueno, loco es escuchar esos discos ahora. No sé si vos los escuchaste en los últimos años. acaban de dar uno que se editó en un CD que se editó lo editó una compañía en Londres Ah, y, y lo escucho y me gusta, ¿no? pero digo, es muy interesante escuchar que parece que ese disco fue grabado el mes pasado. Sí, ¿Viste sí, qué está loco? Y fue grabado en los 70 eso. bastante, bastante bien, bastante bien. Bastante bien. Un nivel de exigencia importante, Y un nivel de arreglos tremendos. tremendo. Era una. Aparte yo tenía la suerte de después estudiar con Rodolfo. Sí. Era maravilloso. Y además se dio otra particularidad interesante que tanto vos como tu esposa, Patricia, fueron parte de grupos de Rodolfo. Exacto, sí. Hay discos editados, Canto y Clarificación, donde está Patricia, y Claro. yo los dos discos de Sanata y Clarificación. Y ustedes en el proyecto actual que tienen hacen algunas cosas de él. Claro, tú has Como, escuchado algo. ¿cómo? Digo, ¿tú has escuchado algo o cómo sabes? Sí, 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 lo escuché por Facebook. Alguna vez que Patricia lo subió Claro, vos. claro. Qué Sí, experiencia, ¿no? Interesante. ¿Qué mucha, tipo? mucha. Mirá, Fantástico. bueno, Perdón, buenísimo. queridos colegas, lamentablemente yo hace 4 días que no veía a mi hija y le prometí llevarla a la plaza, la voy a llevar ahora. Dale. Eh, bueno, y ya yo creo que tendríamos que hacer un día un reportaje nosotros a ustedes, a Mariano y a Maxi. ¿Eh? Tiene Totalmente, Dale, mucho para decir Maxi y Mariano. dale. Bueno, totalmente. los saludo muy Un, fraternalmente, un ¿sí? placer, Poli, ¿eh? Reinaldo, Un placer. un placer escucharlos y estar con ustedes. Buenísimo. Genial, Chao, Paul. queridos. Adiós. Chao. Chao, Paul. Bueno, Rinaldo, Sí, ¿querés hablar de la experiencia sui generis, no solamente desde el punto de vista musical, sino como hablamos nosotros el día que charlamos por teléfono? ¿Qué significado tuvo a nivel sociocultural ese día? Yo estuve ese día, por eso te cuento. Para mí, yo tenía apenas 15 años en ese momento, y ver tanta cantidad de gente en un concierto de rock me pareció una cosa muy llamativa y me imagino que a ustedes les debe haber parecido lo mismo. Por eso esa frase tuya que quedó en el disco, yo no entiendo sí. nada que está pasando, ¿no? No, porque las bandas de rock, lo máximo que se venía tocando, no solo Sui Generis, todos, Almendra, todos, era el Gran Rex, que eran 3.300 butacas. De ahí a un concierto donde hay 15.000 personas, dos Por funciones el función. mismo día aparte. Sí, Era una multitud que nosotros no estábamos acostumbrados. Y fue un flash, ¿viste? Incluso dijimos de tocar mirándonos, cercanos, que no le demos mucha bola al entorno porque estábamos concentrados en tocar y cantar bien porque nos estaban filmando, grabando, no se claro, podía. haciendo la película. Cualquier error ya quedaba, ¿entendés? Entonces tratamos de tocar bien. O sea, siempre tratamos de tocar bien, pero digo, tratar Claro, de no claro. confundirnos con el entorno que era tremendo. Pero a mí me preguntan, yo soy consciente de la importancia social y cultural de ese, sobre todo ese concierto en especial. Y la verdad es que no. Para nosotros era un show más.
A la Claro. distancia, cada año que va pasando, va creciendo el mito. Pero en ese momento nosotros nos fuimos de ahí, yo me fui a mi casa a dormir. Y No además es que eran muy jóvenes todos. estábamos en cualquiera parte. Terminó y no era, che, esta noche hemos andado un gran paso, nos convertimos en eternos porque hemos dado un gran apoyo a la cultura. No, nada de eso. Es al pedo, ¿viste? Cuando Pero meter te preguntan, 30.000 personas en un te preguntan concierto. como para que vos digas, sí, soy consciente de la importancia. No, yo no era consciente de No, te nada. veo, Rinaldo, te reveo saliendo en Luna Park con tu bajito que nadie ni Dios te reconoce, te vas a tu Y una casa, ¿no? chica, y ¿Eh? una Claro, chica. Ah, claro, bueno, menos claro. mal, menos mal. Una por lo menos. Sí, el souvenir. Claro, pero digo, viéndolo ahora a la distancia, han pasado 45 años de eso, me Sí, parece que hizo además, un mojón en la historia. Fue sí, un mojón en ahora la sí, historia. pero a mí me lo recuerda más la gente que yo mismo, sinceramente. Claro, 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 claro. Porque yo veo Adiós Sui Generis, veo incluso el solo de bajo que yo hice, Y no te que ahora gusta. no podría yo hacer un solo tan salvaje. Conceptualmente sería diferente el solo, muy Claro, diferente, pero en claro. esa época era un animal yo como tocaba, no tenía... Es lo que yo digo, lo que yo dije de haber tocado jazz digamos, me hizo más sutil en un montón de cosas con el bajo. Lo mismo que cuando Claro. estudié armonía, ver el movimiento angular del bajo en 4 partes, todo eso y no dar 2 saltos para el mismo lugar si eso te suma una disonancia, todo ese tipo de cosas, ¿viste? Te van civilizando. Pero yo Pero escucho el solo vos debajo de pensá, ahí, era una bestia tocando. vos pensá una cosa, No Rinaldo, sentido una ¿qué? bestia, ¿eh? Yo cuando escuché ese solo en vivo, que tuve la oportunidad de verlo en vivo, dije, wow, un solista, un bajista haciendo un solo, para mí en aquel momento fue muy fuerte, Sí, porque no había no era. bajistas argentinos que hicieran solos dentro Sí, del terreno del Alejandro. rock. Alejandro fue el primero en el Claro, rock. bueno, pero no era una cosa muy usual escuchar un solo de bajo, digamos, como No, hoy pero en día, a ¿no? veces yo he ido a conciertos de Manal en que venía el solo del negro y se quedaba 20 minutos tocando el bajo. No terminaba nunca el solo. Era la Pero un época. bajo era un solo de solo bajo, Sí, sí, solo. sin acompañamiento, nada. No, nada, nada, nada. Ah, Y y de- entonces yo empecé a decir, bueno, el bajo, empecé a entender que la función básica del bajo es la base, valga el juego de palabras. Pero si te da el cuero y tenés ideas y dedos, anda un poco más allá. Y yo lo que pasa fui un poco más allá, delante de 30.000 personas, estaba cagado de miedo porque no tenía ni idea de lo que iba a tocar. Fue toda una zapada. Tenía ideas, pero los nervios, viste, se, se me mezcló todo y bueno, vamos para adelante, qué sé yo. Esas Bueno, un poco cosas más allá, yo lo veo esa, como que ese pibe que tocó ahí, como si fuera otra persona, no que fui yo, ¿entendés lo que quiero claro. decir? No, ujú. Un poco ¿cómo, lo que decía César antes, ¿no? También. ¿Qué sentiste en ese momento? Me preguntan. ¿Qué sé yo lo que sentí en ese momento? Si a veces no me acuerdo lo que pasó anoche, me voy a acordar lo que sentí en el 75, ¿viste? No, ¿y qué vas a sentir? Electricidad, adrenalina, y vamos para adelante. Así fue. Yo me acuerdo No que fue sociocultural. en la charla Fue más bien telefónica que salvaje tuvimos, Rinaldo, en la charla telefónica que nosotros tuvimos antes de esto, yo te pregunté qué edad tenías en ese momento y me dijiste, qué sé yo, no me No me acuerdo. acuerdo. No, aparte con los números yo me llevo re mal. Tengo tremenda afinidad con las palabras a todo nivel, Ah, pero tenías no con los 26 números. años. Me dan de un solo lóbulo. Ah, tenías 26 años en ese momento. ¿En serio? Y Mira fuiste vos. parte de un cambio muy grosso, digamos. Es que yo tuve 6 años consecutivos. Yo siempre digo que fue como ir a la facultad. Porque 2 años con color humano, 2 años con Sui Generis y después 2 años con Polifemo. Y en Mm, esos 6 años toqué con Edelmiro Molinari, David Lebón, con Charlie. Oscar Moro, Charlie, Nito, Juan Rodríguez,
O No, no, sea, tremendo. y uno aprende también de los monstruos con quien toca, ¿viste? Claro, Conceptos, claro, cosas. claro, claro. Y bueno, Y básicamente, la mecánica de los ensayos con Charlie, con Nito y con Juan, ¿cómo era? al final, cuando Charlie quiso estereotipar la imagen de la banda, hizo un cuarteto a todo nivel, a nivel económico, a nivel discutir los proyectos y todo. Se había armado una cosa así como que Charlie y yo hacíamos todos los arreglos musicales, las Claro, estructuras, las partes. Bueno, Charlie con Nito hacían todas las voces, no solamente las voces, sino otras voces para grabar, ¿viste? Para agregar. Y yo con Juan laburaba en las bases, pero claro. independientes. Ah, No había. Charlie venía y empezaba a tocar el tema, y había que aprenderse. Igual que ahora, igual que como hacía últimamente. No te pasaba el tema parte por parte. Ahí va, y empezaba a tocarlo, y vos tenés que engancharte. Y bueno, qué así. tremendo, ¿no? Sí, bueno, pero Eso es el placentero, para mí es oficio. placentero. Eso es el oficio, ¿no? Eso te da mucho oficio también. Claro, Es lo que claro, claro. digo. Fueron 6 años de ir a la facultad de rock. Claro, genial. Y que de lujo, Ah, aparte, de lujo. Ciro Claro, Fogliata, claro. me olvidaba de Ciro Fogliata también. Bueno, una de las cosas que decís, por ejemplo, de avanzar en el bajo, a mí me daba eso de la sensación de chico, yo soy un poco más, parezco el pendejo de la banda, pero tengo 53 años, ¿no? Pero digo, pero a mí me daba esa sensación con César. Cuando yo lo iba a ver a César tocar, también, a mí me daba la sensación de esa, que digo, este tipo está más allá del bajo. O sea, no solamente que está haciendo una base, sino que hace otras cosas. Y también fue gracias a toda esta gente que de repente, todos ustedes, que de repente había mucha avidez por saber y mucha avidez por avanzar, y a la vez teníamos como muchos parámetros con los Yankees, pero también había mucha personalidad nacional, ¿no? O sea, porque todo el mundo al final terminamos haciendo una identidad nuestra propia, incluso con el mismo rock, ¿no? ¿No, Rinaldo? ¿Vos qué decís? O sea, el rock es una música afuera aparentemente, pero forma parte de nuestra idiosincrasia ahora mismo. Por ejemplo, el rock en español en Argentina está alto, ¿no? O estuvo alto muchos Ponele, años, ¿no? ponele. Mm. Sí, bueno, por eso digo estuvo, por eso digo estuvo. Sí, lo del rock en castellano fue tremendo. O sea, Lito Nevia, el primero que se atrevió a pasar de los temas en inglés, propios pero en inglés, como Los Gatos Salvajes, y pasar a Los Gatos y cantar en castellano. El primero fue Lito, influenciado, bueno, por Morris, Tanguito, etc. Y Javier fue el primero que se animó a cantar blues en castellano, que era re loco, decir, no, ¿cómo voy a cantar blues en castellano? Javier lo hizo. Y Spinetta, poesía surrealista en castellano. No existía nada. ¿Qué poesía surrealista? No había nada. Digo que esos tres tipos fueron a nivel de cantar en nuestro idioma y darle identidad, fueron muy importantes. Lito, Luis y Javier. Muy bien, genial. Y vos, César, escúchame, ¿cómo laboraban en Spinetta Jade? ¿Te copás en contar un poco? Así que ensayaban mucho, escribían o lo hacían todo de oído, ¿cómo hacían? Ensayábamos todos los días, muchas horas, o sea, yo iba todos los días a la casa de Luis, que vivía en Castelar en esa época, y jugábamos bastante al ping-pong, tomábamos mate, o sea, era como una especie como de reunión, ¿viste? Que aparte no era que estábamos sin parar de tocar 4 o 5 horas. Pero después, bueno, cuando nos encerramos ahí a tocar, era todo un trabajo bastante intuitivo, porque los temas no estaban escritos, o sea, Luis traía el tema, nos mostraba los acordes en la guitarra, lo íbamos sacando entre todos y de esa manera íbamos como construyendo cada uno su línea. Y hasta que al final, bueno, Luis empezaba como a dirigir todo eso, ¿no? Como a filtrar, a decir, bueno, a ver, busquemos este acorde. Pero, por ejemplo, él tocaba acordes y no siempre había que tocar la tónica del acorde. Él me decía, no, no, pero esa nota no, busca otra. Entonces, un do podía tener el bajo en la, sol, fa, no sé, re. Y ¿Viste? toda Un una do que generación, escúchame, toda una generación, mi generación nos educamos con los acordes partidos gracias a ustedes, loco. Gracias al claro, flaco. claro. Y las inversiones. Sí, sí, por Y las eso, inversiones.
Claro, por eso, Digamos, todos los temas de Spinetta, viste que son, o sea, él tiene un lenguaje armónico muy, muy especial, muy muy particular, complejo, muy muy complejo, complejo, muy complejo. muy Pero complejo. yo lo veía componer, porque él después, a lo mejor terminamos el ensayo y él se iba al lado del hogar que tenía en su casa con leña, y nada, se ponía a tocar la guitarra y se quedaba ahí un rato, y estaba en un tema nuevo, ¿no? Y un tema nuevo era a lo mejor que tenía una secuencia de, no sé, 10 acordes con una melodía, también iba medio escribiendo la letra como todo al mismo tiempo, hasta que terminaba ese tema. Y por ahí es un tema de Vasco Belgrano, ¿viste? Me acuerdo, resumen porteño, que él, ¿viste ese Enrique está listo? Bueno, Sí. ese nos mostraba como que estaba empezando a hacerlo, pero hacía Enrique está listo, tararán, hasta ahí, bueno, no sabía cómo iba a seguir. Como que, ¿entendés? Yo Qué fuerte, ¿no? vi eso, vi Qué fuerte. cómo él hacía ese proceso. Después el mismo tema le cambiaba los acordes una y otra vez hasta que terminaba realmente de darle el ok. Un mismo tema podía sufrir intervenciones armónicas o cambios de sección, a veces no, mira, esta parte no va a ir acá ahora. Como que era un poco taller, un poco Una, una, laboratorio. pre- Eso una hacía. Sí. pregunta, César, una pregunta, César. ¿El flaco te decía qué línea quería o te dejaba libertad para eso y vos sos el encargado de las líneas de los temas de Spinetta Jade? Bueno, no, digamos, trataba de yo construir primero una línea porque él me decía, no, bueno, armate una línea para el tema, ¿no? O sea, ok, ya sabes el tema, ahora armale la línea, fíjate qué le vas a armar. Y él me tiraba conceptos que yo en ese momento realmente no entendía bien, porque yo venía como un poco de otra escuela, de tocar el bajo más tipo Jaco, y no era tan Ah, grubero realmente. O sea, él me pedía que yo haga un bajo más pesado, con más graves, y a lo mejor hasta me decía tocar con púa. O sea, me estaba pidiendo cosas que para mí eran bastante nuevas en ese momento, porque yo no había tocado pop, bueno, el pop recién empezaba, no había claro, tocado mucho rock, no toqué, salvo, bueno, con Lito, pero con Lito no hacíamos rock realmente, no era no, la rock. canción, otra Una cosa. canción media, Eh, viste, por momentos medio latino, medio brasilero, etcétera, claro. viste, cosas medias fusión. Entonces, bueno, yo trataba como de interpretar la idea de él, hasta que finalmente él me iba como me iba diciendo, me iba dirigiendo. Me decía, esta parte está buena, bueno, dale, esto dejémoslo, acá fíjate, esto no va. Y así, era muy artesanal el trabajo. ¿Combinaban cosas con Pomo, por ejemplo? ¿Cómo, cómo? ¿Se ponían de acuerdo con Pomo en determinadas cuestiones En rítmicas? algunas cosas sí, pero también estábamos como tratando digamos, de no hacer coincidir todos los bombos con el bajo, que era un poco la Claro, tendencia, y sí, Pomo ya estaba un poco más adelante. Me decían, no, no, para, vos toca esto, yo voy a tocar otra cosa. O sea, está todo bien, no hace falta que toquemos lo mismo todo el tiempo. No hace falta que ujú, cada bombo sea la nota del bajo. Que eso era un poco el estilo de Serú Girán de ese momento, que era, digamos, como todo muy punchero, y Pomo claro, quería como abrir un poco el otra juego. cosa. Sí, un poco como que venía como con ese concepto. Sí. Y bueno, yo además también tocaba fretless, mi primer bajo fue un fretless. Entonces también, bueno, en Jade toqué fretless, pero en algunos temas. Después Luis me dio un bajo Pibi de él y empezó a usar el bajo de él, contrastes. Porque él quería, bueno, más un sonido más duro, ¿viste? Como menos melódico, ¿Vos ¿no? Pero viniste a Luis, reemplazar, vos viniste a reemplazar a Frank en Spinetta Sí, Jade? a Ah, Frank. y había estado Beto antes. Y antes había estado Beto, sí. Fa, qué bajistas, ¿no? Sí, Luis sí, sí, pensaba sí. mucho en las baterías, ¿no? También pensaba mucho en las baterías, ¿no, Luis? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que lo tenía Pomo, que había ahí una cosa iban muy juntos ellos. Pomo ya venía de Invisible, ¿viste? Ellos se llevaban súper bien. Y Luis adoraba todo lo que Pomo tocaba. O sea, era como que no podía más de admirarlo a Pomo. O sea, me llamaba la atención cómo le gustaba a Luis lo que tocaba Pomo. Y Pomo era increíble. O sea, las líneas de batería de Pomo, el audio de Pomo era fuera de serie. Yo, viste, como que es como dicen ahora, un baterista boutique, viste, en ese momento, porque
O sea, era un tipo que además en los ensayos no sonaba tanto, era como tenía un sonido medio apagado, porque claro, él afinaba así porque ya tenía en cuenta que eso iba a estar microfoneado y en vivo era tremendo, ¿viste? O en grabación. Una cosa interesante, hoy cuando salí a andar en bici me llevé en Spotify para escuchar a propósito Bajo Belgrano y Madre en Años Luz, los dos discos que tocaste vos, César. Eh, Creo haber leído en alguna nota al flaco que decía que Bajo Belgrano es el disco que más le gustaba a él, ¿puede ser así? Bueno, yo me lo encontré a Luis muchos años más tarde y no me dijo exactamente eso, pero me dijo, qué lindo disco que hicimos con Bajo el Grano. O sea, como me llamó la atención ese comentario en el año 2000 y pico. Lo vi en Ah, España él. muchos años después, claro. Muchos años después nos cruzamos en Madrid, que él fue a Ah, tocar y yo también, y yo fui a saludar ahí a toda la banda en la prueba de sonido y eso. Nos pusimos a charlar un rato y me lo dijo como que, viste, me dije, wow, él me lo está diciendo. O sea, sí, para mí, sí, imagínate, Bajo el sí. Grano es como una época de mi vida. Genial, porque, qué sé yo, fue el primer disco que grabé con él. La última sesión duró 36 horas, o sea, que yo estuve las 36, yo estuve desde que entramos hasta que terminó, así, como pegado con la gotita en el estudio. Dibujábamos mucho también, ¿En qué estudio dibujamos lo grabaron? ¿Te acordás en qué estudio lo en, grabaron? ¿Bajo en Belgrano? Moebio, Muy bien. Moebio, pero Moebio, el estudio que, digamos, construyó Piris en calle Solís y Brasil, que no está más ahí. Ah, Ahora ese estudio se mudó a Villa Urquiza. Ujú. y te hago, Eh, perdón, te hago la misma pregunta que le hice a Rinaldo. ¿Vos fuiste consciente de, digamos, de lo que se estaba generando con el flaco en esa época? ¿Lo que fue Spinetta Jade después? No, 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 no era consciente, no, para nada. O sea, sí, Qué sí yo loco eso, estaba ¿no? viviendo una cosa muy especial porque realmente yo era fanático de Spinetta cuando era mucho más chico. Sí, O sea, yo cuando tenía, ponele, no sé, 8, 9, 10 años, en mi casa el novio de mi mamá era súper rockero, entonces traía todos los discos, ¿no? O sea, porque mi papá era más clásico, qué sé yo, pero el novio del nuevo, digamos, papi que tuve en esa época, genial, ¿viste? Me llevaba al Parque Rivadavia, traía todo el qué rock bueno. sinfónico, etcétera, entre ellos discos todo Spinetta, todo Lito Nevia, todo Aquelarre, etcétera. ¿Pero era Entonces, músico o era melómano nomás? sí, 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 él también tocaba la guitarra y componía, era Ah, mucho más ah, ok. joven que mi mamá. Ah, ok, Y ok. entonces, claro, como una generación ya más cercana incluso a la mía, Claro. y yo igual ya estaba muy, a mí me encantaban los Beatles, o sea, mi primer, digamos, lo primero que yo escuché que como a Rinaldo le pasó lo mismo, yo escuché Beatles y fue, ah, ok, o sea, acá entramos en otra historia después de escuchar Claro, Beatles, ¿no? claro. Pero bueno, después como, digamos, no sé de dónde veníamos. De la importancia de tocar con el flaco, digo. Claro, Ok, tenías conciencia de sí, eso, de que de iba la a conciencia pasar. sí, o sea, como que para mí era como que yo estaba cumpliendo mis sueños, ¿sí? En ese momento al tocar en Jade, pero no era consciente porque en ese momento todavía Spinetta, que para mí era una cosa, digamos, estaba muy arriba, pero no era tan masivo tampoco como luego con los años se fue haciendo cada vez más de culto, porque Claro, también fue aumentando la cantidad de gente que escucha música y que quiere tocar. O sea, si vos ves ahora, la cantidad de gente que tiene, digamos, de 16 años o 15 años para arriba, 20, 25 y 30, que toca instrumentos, yo no sé si hay otros países en el mundo que tengan ese porcentaje de gente que toca instrumentos y que canta y que compone canciones como hay en Buenos Aires, o sea, va, en toda Argentina. es impresionante. Claro, en esa época eso no era tan masivo, digamos, estaba arrancando esa movida. Entonces, ahora Spinetta pasó a ser, viste, es un tipo que le van a hacer una avenida a Spinetta de repente, pero en esa época todavía era como, bueno, algo muy progre que estaba pasando en ese momento, todo el mundo esperando el último disco de Spinetta a ver qué cosa, porque era muy moderno siempre, con qué cosa iba a salir, pero no, yo no era consciente de lo que está pasando ahora digamos, cada momento que pasa hay bandas tributo, homenajes que se le hacen.
Y aparte marcó un montón todo, digamos, el pop y el rock argentino, lo marcó muchísimo, Spinetta, claro. Y esa Y época marcó a nivel de especialmente, actitud, ¿no? Marcó como a nivel de actitud. Yo te lo viví así como espectador y como un niño. Y marcó como una actitud, una forma de ser. A mí lo que más me costó de ser profesional del bajo, precisamente, es no ver esa actitud todo el tiempo a mi alrededor cuando tenía que tocar con gente que me parecían que eran como oficinistas. A mí eso fue lo que más me costó de la profesión del bajista. Fue lo que más Claro, me costó. Precisamente claro. por cuestión como bandas como las de ustedes, que eran lo que transmitían, no solamente era la música, sino esa cantidad de horas que vos decís que pasaban, qué sé yo, uno como público las presenciaba, las percibía, ¿viste? Porque había Claro. como una unión astral casi, ¿viste? Una cosa que sí, y uno como espectador te conectabas con esa energía. Entonces de repente eso es lo que te servía como motor para ponerte a estudiar, por lo menos un pendejo de mierda como era yo en esa época, ¿no? Que no tenía ni idea. Y yo te veía Claro. tocar a vos y me parecías un extraterrestre, loco. Eso es lo que me parece. Increíble. y además Aparte me que no parece, ponías César, una perdón, tónica en ningún lado, encima que no ponías una tónica en ningún lado, ¿viste? Entonces, Fred, todo Claro, esto se acá vuelve. cero tónicas. el antitónica era. El César, antitónica. me parece también que ese momento del Flaco fue un momento de transición y de rompimiento con su época más rockera, llamémosle almendra, pescado invisible, y se empezó a meter en otros terrenos mucho más artísticamente complejos, digamos, ¿no? Y dejó los acordes, empezó a abandonar los acordes de tríada y Claro. de séptima y empezar a usar los sexta, novena, un seno aumentado, poliacordes, Yo me acuerdo Claro, cuando fui a ver usar estructuras trecenas, oncenas, empezó a usar otra claro, armonía mucho más abierta. Y por cuando claro. yo fui supuesto, a ver a escuchar a 18 Minutos del Sol me voló la cabeza ese disco. Fue Sí, sí, tremendo, sí, sí, fue totalmente. tremendo. el primer acorde donde Spinetta cambió de dirección fue en el anillo del Capitán Beto. Ese primer Claro, acorde, poliacorde, claro, se puede tomar como sexta, novena, oncena Sí, aumentada, o un sí, sí. si abajo y un do sostenido arriba, claro, poliacorde. Cuando claro. Ese hizo eso, acorde, Luis, ahí cambió la dirección, porque hasta ahí era todo tríado, acorde de séptima. Ahí se fue claro. toda la mierda, Ahí, básicamente. ahí cambió todo, se fue a la mierda, se fue con el Capitán Beto, se fue. Claro, claro. Pues digo, Para mí esa fue la estéticamente, influencia de Mahavishnu en esa época, que claro, estaba muy, muy de moda John McLaughlin y Mahavishnu, y los sí. acordes estos con trecenas y demás. Y había una tendencia de, digamos, del jazz rock como medio, no sé cómo llamarle, porque Mahavishnu, viste, tiene un tipo de arpegio muy hipnótico también, muy elevado. Este es como, viste que Spinetta es como que tiene como una especie de elevación armónica. Sí. Yo creo que Bueno, eso viene un poco, McLaughlin eso lo hacía, pero consciente. Las composiciones de él eran arpegios que iban transformándose en una progresión cada vez más loca. O sea, claro, ya no podías reconocer bien en qué tono estaba, sinceramente. claro, Pero claro, eran claro. progresiones melódicas que de un mismo acorde iba cambiando una nota. Era una cosa como si fuera un piano, tocaba Tal Sí. McLaughlin. cual. Esa época, ¿no les influenció a ustedes en Bajo Belgrano? Por ejemplo, las bandas estas que tenía Johnny Mitchell, maravillosas, en las que estaban Jaco, Pam Methil y toda esa gente, o sea, ¿los influenció en algo? Porque Johnny Mitchell era una cancionera, una piba que hacía folk, hasta ese Claro, claro, momento. claro. Pero a la Sí, en Mitchell ese. fue imposible que la copien. No, ya sé. Imposible. La manera de cantar, componer, de afinar la guitarra, Tremendo. el estilo de ella es imposible que alguien pueda. Aparte que tenía una musicalidad tremenda, si no tocar con esos monstruos. Vos te imaginás, te das vuelta y lo ves a Don Alayas, Pastorius, Pat, Lyle Pat Mays, y Pat Pat. Metheny, Lyle Mays. Y vos decís, uy, la puta, Mi banda, que Tocando Michael canciones, Brecker. Y ella ahí Michael acompañando Brecker. cambiándola con. canciones. Claro, sí, y ella con una afinación diferente. tocando canciones maravillosas. Pero por eso te digo, eso Claro. en algún momento les influenció a ustedes, por ejemplo, en Bajo Belgrano o Madre Año en Luz o así, o no, o no. No, no Sí, tenés mira, consciente. en esa época yo me acuerdo que Spinetta estaba escuchando mucho Police, que recién empezaba, recién arrancaba Claro. Police, empezaba como a explotar, como la nueva onda también del pop inglés, medio electrónico, viste que son los últimos discos de Police ya tienen, viste, sintes y cosas casi actuales. Muy complejas. Eh,
Sí. Pero laburaban muy Después, bien en trío, ¿eh? En trío laburaban muy bien porque ese batero era una cosa Copeland. fuera, o Sí. sea, Tremendo. el trío laburaba muy bien y yo Tre- saqué muchas cosas de Sting al revés. Cuando escucho, yo venía medio cargado de escuchar bajistas y escuchar a Sting y a los bajistas de, eh, ¿cómo se llama? De Bob Marley o Peter Tosh o V40, empezar a escuchar Claro. reggae, que fue la época que yo entré en Alfonso Se Entrega. Claro. Empecé a entender otra cosa. Yo a Sting lo veía que era un tipo absolutamente austero para tocar. O sea, mucho silencio, pocas notas o sea, un concepto bastante diferente. Por ejemplo, pa. El primer tiempo no estaba en reggae. El que toca Claro. rock todo el tiempo, en el primer tiempo es sagrado. Ahí, Claro. bueno, ahí había que quedarse callado. Ya te dio vuelta toda la tortilla. Claro, claro. Claro. Pa, esto es una cosa más Ese puede decir tartamuda. que también lo tiene McCartney y lo tienen, no son los bajistas que cantan, que tienen ese poder de síntesis, los que tienen que hacer los dos al mismo tiempo. Hay Claro, un puede poco ser, ¿no? ahí, Puede ¿no? ser. Puede ser. McCartney Claro, es muy melódico. Yo saqué Súper. eso de McCartney. El bajo es la melodía más grave del combo. Es la melodía más grave. Entonces hay que tener que cuidarlo, que tiene que ser intervalos que no sean horribles, ¿viste? Cosas, evitar toda la roña. Bueno, esas cosas se van aprendiendo, ¿no? Con el tiempo. Es Estaría- como depurar tu estilo y sacar todas las cositas raras, ¿viste? Como me decía o sea, yo hablaba con unos amigos. El problema no es que vos, por ejemplo, estás haciendo una base y te vas para los agudos para meter algo. Si te vas a los agudos, tenés que saber cuándo hacerlo y cómo volver y qué es lo que tenés que tocar. Pero lo primero que tenés que saber es que cuando dejás los graves, desaparece algo, claro, desaparece cuando algo. vos te vas a los agudos, desapareció los graves. Entonces, fíjate lo que haces, ¿no? O sea, fíjate lo que no haces, digamos. Claro. Buenísimo. ¿Podríamos César, ir a otro tema? y por ejemplo, Ah, grabaste un caso tremendo también que cambió la historia para mí, que es el de 63 de Fito, que es un discazo. Con ese trabajo, por ejemplo, ¿cómo laburaban? ¿También laburaban así ensayando mucho o escribían? ¿Cómo hacían? Bueno, ese disco en realidad fue como muy producido en estudio, porque yo sabía algunos de los temas antes de ir a grabarlo, porque lo veníamos tocando con el trío que teníamos con Rubén Goldín, pero después, bueno, Fito armó su banda para salir como solista en del 63, y bueno, y medio como que llevó otros temas al estudio y eso, y yo iba al estudio medio a sacar los temas y a grabar la línea de bajo ahí, que también Fito me la iba medio cantando, me hacía como un poco la mímica, porque se tenía súper claro más o menos lo que él quería. Y la verdad es que a mí me encanta trabajar así, o sea, cuando me pasan la línea, cuando me dicen, y toca algo más o menos, y aunque me hagan un poco la mímica, o me canten como una referencia, ya para mí eso es un montón, porque si no, hay veces que estoy como, no sé realmente para dónde ir, a mí se me ocurre algo, pero no siempre funciona lo que a mí se me ocurre, eso ya lo tengo claro, porque muchas veces lo tuve que cambiar, así que me gusta que me dirijan, ¿viste? Me gusta que me digan, tirá un cetro, escribímelo o decime más o menos. claro. Cuando es así medio de cero, bueno, qué sé yo, porque, no sé, es un tema. ¿Cuál es la línea de bajo que tenés que hacer? No es fácil. Es tan abierto, ¿no? O sea, tenés tantas posibilidades. Bueno, está bien, tocás la tónica y después, César, ¿qué sigue? el Tao de la línea de abajo, ¿sabes cuál es? La línea melódica no la pone uno. Está en la canción. Hay que encontrarla. Hay que encontrarlo. Un tipo te pasa una canción rasgueada, ¿no? Ahí está el bajo metido. Vos tenés que Claro, encontrarlo. O sea, la canción te tiene que decir lo que tenés que tocar. No, acá voy a meter semicorcheas en una escala hexatónica. No, ¿qué es eso? ¿Entendés? Ya. La canción te dice claro, dónde, los tiempos fuertes, las síncopas, que no se te formen intervalos jodidos. Bueno, hay un montón de cosas. Pero yo creo mucho en la canción, ¿viste? Tocar claro, para la claro, idea. claro, tal ¿Podría cual. cambiar de tema? Dale. Yo tengo que ir Alberto, cerrando, Máximo, tengo que ir cerrando. bueno,
Bueno, ya. Haceme una y... Dale, quería conocer a ustedes como compositores, digamos. ¿Qué Bueno, podés decir de eso, yo Reinaldo? particularmente compuse siempre. Lo que pasa es que cuando toqué con Edelmiro o con Charlie, no podía tocar mis canciones, que son también cosas por las cuales también terminé alejándome. Sí en Polifemo, porque compartíamos con David. Y después, bueno, proyectos grabados como el de Demo, con Ricardo Mollo y Beto Topini, ¿viste? Y lo que estoy haciendo ahora, que primero fue la Rhythm and Blue y ahora la Rhythm and Bloom, saqué un álbum que se llama Tao. Son todos, ya no es, no sé qué, si es rock, si no es rock, sinceramente No siento que importa. la etapa de ponerle un rótulo fue superada ya. Es Es música música. porque yo estudié muchos años armonía y contrapunto y en una base rockera por ahí en un corte se me ocurre meter brass y con unos acordes verdes así, ¿viste? O, o, por ejemplo, hacer temas con cítaras, o sea, me interesa la experimentación, sinceramente, más Bien. que, más que el producto en sí, sino la creación, eso básicamente es lo que a mí me mueve. Y bueno, tengo un montón de canciones que ahora estoy haciendo en otro álbum nuevo, que se llama Melos. Ujú. Desde La Niña, Juana de Gran Jardín, el tema ese de Sui Generis en adelante, yo fui componiendo muchas baladas copadas, ¿viste? Armónicamente, melódicamente y letras, pero nunca las podía tocar porque siempre toqué en formato power trio y no daba para una balada. Y se me juntaron 10, 12 canciones y ahora las estoy grabando acá en San Luis, en el Pulso Arte, en donde estoy ahora, porque digo, yo también soy esas baladas, no todo es rock en la Claro, vida. claro, claro. Y son baladas que tienen una musicalidad interesante, porque hay mucho volcado de lo que yo aprendí con Cirigliano y toda esa onda, ¿no? O sea, Ujú. bueno, básicamente a nivel composición, en este momento, después de dejar de tocar con Charlie, yo dije, mi bajo ya nunca más va al servicio de nadie. Ahora hago mis proyectos, mi banda y toco para mí. O sea, ya no puedo tocar la música de otro, no puedo. No, no Bien. es que no quiero, no puedo. No ¿Entendés? tenés interés. Hay algo que necesito yo ser experimentar yo la música que está saliendo, no que me digan nada. Lo contrario de César, y me encantó la humildad con que lo dijo, que le gusta que lo dirijan. Yo soy todo lo contrario. O sea, me meto mucho en la línea de bajo y si está bien hecha, y si alguien me viene a decir, una vez me dijeron, pero es muy complicado, pero está buena, está buenísima, pero es muy complicado. Bueno, en ese punto yo ya ni entro. ¿Qué es complicado? Que es complicado, claro. ¿Está bueno o no está bueno? O sea, bueno, era como... tenía razón el pibe, el tema era un temita y el bajo era una sinfonía. Había un gran más nivel en la línea melódica, había más melodía en el bajo que en el cantante. Ah, Entonces sí, yo dije, está jodido entonces. yo me Está fui un poco jodido. de... Claro, qué sé yo, Está jodido, sí, sí, son sí, está cosas que jodido. pasan. Chicos, bueno, César, me encantó Bueno, verte. Adalberto, Igualmente, gustazo Rino. siempre. Igualmente, Gustazo. un gusto verte. Gracias, loco. Gustazo Espero verte, verlos Reinaldo. bien. Saludos a Paul y ustedes, chicos, que me encanta y sigan adelante con este proyecto que es muy copado. Chao a muchas todo el gracias, mundo. Reinaldo, Gracias. ¿eh? Muchas gracias, Reinaldo. ¿Listo? Chao, hasta luego, Gracias. Reinaldo. Hasta luego. Seguimos con Adalberto. ¿Querés hablar de tu Dale, dale. experiencia de Uy, compositor? ¿se nota? No, Perdón, ya está, ya ¿Querés está. hablar de tu experiencia como compositor? dale. Uy, Este, yo creo que es un poco por la experiencia, valga la redundancia, de haber tocado con las personas que yo toqué, eso me encendió para poder seguir adelante eh, con mi proyecto de música, ¿no? Sí. Escribiendo me refiero, ¿no? Pero te Y ¿Lo salió, hiciste siempre? cuando yo siempre te escuchaba, salió, claro, esa es la idea, siempre te salió o te fue saliendo a partir de la gente con la que tocaste. exactamente,
se fue nutriendo a partir de la gente, después de escuchar a Piazzolla o a Churrón. Ahí se me despertó la inquietud por escribir. Y bueno, seguimos adelante con eso. Tenés un disco solista, ¿no, Adalberto? Que lo van a, Dios mediante, lo van a editar acá en España, En España. vinilo. Sí, Ah, ¿En vinilo? ¿Te lo van a editar? ¿En vinilo? ¿Dijiste? diciembre. Sí. Ah, mira. Sabés que le están dando mucha trascendencia al vinilo acá. No sé cómo será en otros lados, pero acá le están dando mucha importancia. Sí, acá hay mucha gente, son como grupos, ¿no? Hay gente que tiene como más tendencia a eso, son más melómanos. La gente que le gusta son muy melómanos. Sí. Exactamente, claro. sí. Así que bueno, en diciembre, si Dios quiere, saldrá a la Mirá qué luz bueno. el... Yo tenía de joven un disco donde tocás vos, Adalberto. Yo de joven tenía un disco donde tocás vos, que es todo en todo, ¿cómo era? todo en su medida y armoniosamente. Armoniosamente con Ricardo Leu y con Pocho. Claro, Era un claro. disco muy experimental ese. Bastante sí. No tanto ahora, pero en En su ese época, momento, ¿no? en ese momento Yo lo sí. escuchaba y lo escuchaba y lo escuchaba y lo escuchaba tratando de entender. Sí, un Interesante, buen trabajo, sí. Eh, buenísimo. ¿Seguís che, componiendo? sí. ¿Qué te iba a decir? Debido al toque de queda que Sí, se instala ahora acá, sí. eh, debo partir, debemos partir. Dale, ¿Eh? dale. Quiero Bueno, agradecer la invitación, la he pasado muy bien y saludo a César, a Mariano. Y Gracias, bueno, Alberto. gracias. Gracias por haber participado. gracias Gracias, Aparte, Alberto. Adalberto. estás Un muy placer. tarde Saludos. también, ¿no? Es muy tarde Placer para vos verte. ahora. Saludos a Patricia, que la vimos aparecer al comienzo. Saludar de Hola, parte mía. querido. Patricia, ¿cómo va? Un abrazo enorme. Un beso para todos. Están muy contentos. Bueno, estoy viviendo cerca de donde vivían ustedes antes. Siempre paso por ahí, me acuerdo. Ahí en Rivadavia, ¿no? Sí, por Almagro, sí. Qué bien. Che, ¿estás con Néstor, con Astarita? Sí, estuve tocando hace poco con Néstor. Mira. Toqué para su cumpleaños. Ah, Hicimos un trío con Lito, o sea, Lito Nevia, Astarita y yo. mira vos. El año pasado tocamos en la Usina del Arte. Che, te quería preguntar, ¿tu hermano cómo está? ¿Bien? Bien, Ale. Sí, Ale tocando. Bueno, ahora está todo parado acá, ¿no? Pero siempre nos vemos. El otro día me crucé con él por la calle, pero siempre tocando. Bien, está bárbaro. Me alegro mucho. Un gusto, chicos, haber compartido con Un ustedes. abrazo, Chao. Gracias. Beso Chao, grande, Patricia. chicos. Chao, Alberto. Chao. Bueno, ahora Bueno, te toca a terminamos. vos, César, hablar. Parece el disco de Bueno, Génesis, vos estabas entonces quedaron 3. Lo último que me acuerdo yo que fui siguiendo es que vos estabas trabajando mucho con máquinas, mucho con electrónica, ¿no? Te copaste con eso, es como que dejaste Sí. en medio de tocar y te dedicaste a las máquinas más o algo así. No tanto. O sea, lo que pasó fue en realidad que yo venía, digamos, siempre toqué el bajo, pero una cosa que no conté es que también siempre toqué el piano. O sea, yo cuando empecé a tocar el bajo también empecé tocando el piano y después del piano también se desarrolló toda una cosa con los sintetizadores que a mí me encantan. Y siempre eso fue una cosa como media paralela al bajo eléctrico. O sea, era una cosa más experimental que yo hacía en mi casa o que a veces lo incluía en alguna producción. Y después, bueno, cuando aparece, digamos, cuando va creciendo la tecnología, yo como que me fui subiendo a ese crecimiento y nada, empecé a trabajar cada vez digamos, más en lo digital y al punto que doy cursos también de eso ahora, aparte de tocar el bajo y de dar clases de bajo, pero produzco y me metí, bueno, en una época estaba tocando bastante en vivo, cosas electrónicas. Y todo eso empezó un poco en España, cuando estuve viviendo en Mallorca.
También por razones, tenía más tiempo libre, o sea, podía como darme, digamos, no tenía alumnos, entonces hacía bolos, o sea, como método de supervivencia, y, o sea, bolos son tocar en vivo, ¿no? En España es tocar en vivo. O gigs, algo que acá lamentablemente no existe, pero bueno, en Mallorca yo podía tocar 3 o 4 veces por semana en estándares de jazz, o bueno, lo que se ocurra en España, ¿no? O sea, o tocando en alguna verbena, o acompañando a algún cantante, o sea, lo que sea, pero todo eso estaba remunerado. El resto del tiempo me puse como a experimentar con música electrónica, y también lo usé bastante en vivo para tocar, qué sé yo, amenizar eventos y ese tipo de cosas. ¿Y lo que estás haciendo de electrónica, tocás el bajo también arriba o no te lo llevas el bajo? Mira, algunas veces lo hice tratando de integrar el bajo o de integrar los teclados, pero en realidad el bajo eléctrico y la electrónica no están tan emparentados. O sea, por lo menos el tipo de música que a mí me gusta, dentro, digamos, de la música electrónica, los géneros que a mí me gustan, que son el drum and bass, o me gusta mucho el ambient. Digamos que el bajo eléctrico no aparece tanto, no figura tanto, nunca llegué realmente como a juntar las dos cosas. Son cosas que hago medio por separado. Bueno, por ahí ahora hay, por ejemplo, hay efectos y cosas que te emulan al bajo como si fuera una electrónica de un teclado, cosas así. Hay bastantes Sí, claro. efectos que te sintetizan el bajo, ¿no? Sí, por ejemplo, hay una interfase MIDI que se llama Sonus, que transforma la señal analógica en digital. O sea que vos tocas el bajo y pasás por ese pedal y directamente te metes en un synth y estás tocando en tiempo real el sonido del synth. No, pero hay algunos pedales. Yo conocí una obra que se llama Future Impact o algo así, que es de acá y que es un pedal así que vale como unos $500, que tiene todos presets que vos tocas el bajo, es un pedal y Sí, te procesa el sonido a tiempo real y te genera como un bajo electrónico en muchas, con esas sonoridades, esos subgraves y todo eso. Es increíble, sí, lo conozco. Son los nuevos sintetizadores de bajo. Esa es otra tecnología, sí, es alucinante, la conozco. Sí, no, las cosas que van y lo que seguirá apareciendo. Lo que pasa es que a mí, cuando toco el bajo, me gusta o groovear o hacer solos. Digamos que son las dos cosas que básicamente hace un bajo. Actualmente me gusta más eso. También incursioné un poco en la cosa del short melody. El año pasado, por ejemplo, estuve tocando un poco con Andrés Roth, que es, no sé, lo escucharon, es un bajista increíble. Sí. Y yo participé en su ciclo bajo bar, e incluso le hice un par de reemplazos que él tenía que irse a tocar afuera. Y bueno, entonces empecé como a tocar. El bajo bar es un evento donde tocas el bajo y hay cantantes. Chao. O sea, no hay guitarra, no hay percusión, no hay nada. O sea, el bajo lleva adelante. Andrés Romitrowski hace eso, ¿no? Acompaña a muchos cantantes con el bajo solo, ¿no? Haciendo tipo core melody, sí. Claro, el año pasado, viste, me encontré con Andrés, empezamos a tocar un poquito juntos y bueno, antes de la cuarentena estuve haciendo bastante bajo bar allá y tocando temas, canciones, o sea, pop y eso, pero bueno, llevar el ritmo, llevar el bajo y los acordes. Me gusta mucho hacer eso, o me gusta tocar jazz, me gusta tocar estándares, pero mezclar el bajo con la electrónica me parece como demasiada información. Me sobra información. Me gusta la electrónica porque la disfruto, me gustan los timbres, las dinámicas, el tipo de cuelgue que producen. Y después, por otro lado, me gusta la música acústica, me gusta el jazz, las canciones, o sea, la música hecha por seres humanos, digamos. Pero juntarlas es como que, no, lo intenté, me parece una súper buena idea, pero yo hasta ahora la verdad es que no me funcionó para nada. Demasiada data. Estoy sincero, sí. Claro. Entiendo. Bueno, la Sí. cuestión es también que estés activo, que siempre estés generando cosas, ¿no? Más allá de después que sean las cosas que estás generando, que estés generando cosas, ¿no? A mí lo que a veces me entristece es ver colegas nuestros que los tipos están muy desilusionados que con el mundo, con la música, con no sé qué, entonces tienen todo colgado, hace 1000 años que no tocan, capaz que tienen unos tomates bárbaros en el fondo de su casa y están contentos con eso, pero a mí eso siempre me genera un poco de desilusión eso también, ¿no? Decir, Claro. Que no le encuentres la vuelta todo el tiempo a las cosas, ¿no? Que siempre hay algo para hacer, ¿no? Bueno, a mí lo que me pasó en realidad fue lo opuesto a eso. O sea, a mí me gustaría vivir 200 años para seguir haciendo música.
O sea, más allá de todo, ¿no? Pero digo, a nivel música, me parece infinita. Y a mí, yo de verdad, o sea, me cuelgo, yo todos los días me pongo a producir, a tocar, o sea, siempre estoy, digamos, es verdad que toco menos por placer, como me pasaba a lo mejor antes, cuando no tenía tantos juguetes como ahora. Yo ahora en el ordenador tengo, bueno, nada, un estudio virtual, plugins, viste, todos los sintes que nunca me pude comprar los tengo en digital. O sea, me parece en un punto bastante democrática la tecnología como para darle acceso a todos los que, nada, tienen un poco de ganas de ponerse a Claro, tener porque hoy un en día montón de herramientas. un estudio como el tuyo, hace 20 años o 30 años atrás, tenés que tener 3, 4 millones de dólares, más o menos. Más o menos, claro. Yo soy Claro, consciente de eso, porque yo vengo de esa época, yo no Claro. podía, para mí era muy difícil tener un pedal. O sea, viste, veía a la gente que tenía sintetizadores y era como ver a los que tienen un auto, viste, como decía, uff, me tengo que poner las pilas a ahorrar un montón de pasta y no sé, viste, bueno. Y ahora lo tenés todo, es genial. No tenía ni cómo grabar, yo no tenía porta estudio, era muy a pelo todo. Y entonces nada, que, viste, en esta época yo la verdad es que la disfruto, no me pasa, no me siento afuera, al contrario, me parece una época genial. Aparte tengo una hija de 6 años y estoy como bastante en el presente, ¿no? O sea, estoy como actualizado en todos los nuevos rollos, tendencias, TikTok, está bla, bla, o buenísimo. sea, YouTubers, o sea, tengo que estar. Ujú. Sí, está buenísimo. Eso un poco nos pasó a muchos músicos de nuestra generación, que fue como el sueño del pibe, tener el estudio en tu casa, que en una época eso valdría millones de dólares o cientos de miles de dólares, y que de Era repente, yo me imposible. acuerdo, yo cuando vivía en Barcelona, cuando me compré mi primera computadora, en el año 97, 98, empecé a flashear que me podía grabar, me escuchaba, y te hacían los dibujitos como un electroencefalograma, como se decía en aquella época. Claro, el Electro, sí, sí, sí. Y entonces decías, claro, esto es un sueño del pibe, o sea, realmente eso te multiplica como músico también, ¿no? Porque también uno al grabarse se educa mucho la percepción de ser como una especie de espectador de uno mismo, ¿no? Porque cuando estás grabando llega un momento que ya sabes qué es lo que va a sonar, ya lo sabes, cuando estás tocando solo, bueno, en épocas no me pasaba, ¿no? De este oficio de saber qué es lo que está sonando y sabes cómo va a sonar, lo sabes, no te hace Sí, sí, falta lo volverlo a sabes. escuchar, claro. Lo sabes Y porque bueno, en definitiva son instrumentos, o sea, la tecnología es un instrumento más, o sea, es como un bajo. ujú. Todo es medio como un piano, como un bajo, o sea, si lo querés enfocar así, podés ser, digamos, puede ser muy expresivo, muy creativo. Bueno, depende si te gusta ese rollo, ¿no? También, o sea, también va un poco en gustos. A mí en una época me gustaba mucho la música de cámara y la música clásica. eh, y bueno, qué sé yo, quería experimentar con eso, quería escribir arreglos y eso, un poco hablando de lo de componer y eso. Pero después nada, como que se me fue un poco pasando, ¿viste? Eso quedó como en la época más de Silverio y eso, yo me acuerdo que escribía, me colgaba escribiendo arreglos, pero después como que me tomó la locura por los sintes. O Y sea, hoy en día, con los chill out que hay, con todas las movidas que hay electrónicas, de repente lo que estás haciendo te salen bolos, ¿no? Seguramente con eso te salen más bolos que capaz que tocando el bajo, ¿no? y sí, bueno, en España llegó un momento en que sí, en que me salían más bolos haciendo chill out, y que por Ujú. eso también me empecé a desarrollarlo, porque, o sea, hacer chill out en vivo y interactuar, y eso también da un sonido especial, o sea, no es algo que ya has pregrabado, no, a ver, vos No, en ese y lugar tampoco, ecualizás. y tampoco sos un DJ que pone discos, pincha discos, eso No, es no, un... tampoco sí pincho, digamos, mis propias herramientas, Ujú. y además, digamos, vos, o sea, en el momento que llegás tenés acceso a ecualizar todo y que la experiencia sea interesante para el oyente también, o sea, no es un CD que pones en un equipo de música que está fija la ecualización. Acá vos interactuás, es que según cómo rebota el sonido vos ecualizás. A mí eso igual lo que me produjo fue como mucha influencia en el bajo eléctrico. O sea, sí, lo que me pasa es que al tocar el bajo y habiendo pasado por todo ese rollo, sí que se me disparan otras ideas o sobre todo lo noto cuando toco jazz, al improvisar. Me parece como que, wow, qué lindo que era, o sea, como que te refresca, ¿viste? Y sí, es verdad que me pasó que me saturé un poco del bajo eléctrico en los 2000. O sea, como que Ajá. dije, bueno, estaba estudiando muchas horas por día, estaba en un plan muy, ¿no? Viste, como, digamos,
titánico, yo le diría, o sea, tratando de que todo lo haga el bajo eléctrico, o sea, quería armar un solo set, que después grabé algunas cosas así, pero me había puesto muy obsesivo en la técnica, en que, bueno, y estudiaban 10.000 horas, y entonces como que llegó un momento que no le estaba pasando bien, y necesité, sí, un tiempo como de alejarme un poco de tanto rollo. Claro. Te entiendo perfectamente, sí, sí. Bueno, podemos ir cortando, ¿no? Entonces, ya Dale, genial, Dale, genial. buenísimo. espectacular. Estuvo divina la charla, espectacular. Gracias Sí, estuvo genial. por haberte prestado para esto, porque hay gente que no se quiere prestar por razones que desconocemos, pero que está buenísimo, que por lo ¿Querés menos hablar de nada. ese tema? ¿Querés hablar de ese No, tema? Es muy interesante, ¿eh? Espera, que se me cortó justo. ¿Qué dijiste antes de razones que desconocemos? sí, que hay gente que no se presta a estas cosas por razones que desconocemos, porque Ah, la ok, verdad ok. Sí, no sí, sí, poder sí, sí. compartir, sobre todo. Contactamos a mucha gente que nos dijo que no, o que Ah, jamás que nos no. contestó los mensajes. Uf, Digo, qué loco, ¿no? cero onda, cero onda. Sí, 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 pero digo, sobre todo por esta bueno, intención, si querés, no sé si lo lograremos o no, de poder acercar las distintas generaciones para que no nos sintamos todos tan diferentes y tan solos también en un punto, ¿no? claro, Un pibito que claro, ahora se claro. pone a tocar el bajo, de repente puede escuchar a un tipo como vos hablar, que grabaste bajo Belgrano. Digo, me parece que algo le puede servir esto, más que capaz que estar escuchando todo el tiempo un youtuber jugando online, ¿no? ¿Qué sé yo? No sé. Minecraft. Pero además Bueno, me igual si le parece, preguntas a mi hija, yo creo que se queda con el youtuber, ¿eh? El hijo también, el hijo también. Tú también, ¿no? yo creo que escuchar hablar a ustedes eh, es muy interesante, por eso con Mariano cuando surgió la idea de esta de hacer estas charlas, de convocar a colegas y de escucharlos hablar, tirar, tirar data y bueno, a ver qué te pasó a vos, qué le pasó al otro, cuando tocaste con este, qué pasó. Me parece que para nosotros, incluso para la generación mía, que ya somos muchachos grandes, uno sigue aprendiendo de las experiencias del otro y para los chicos jóvenes, a mí me hubiese encantado tener esta charla cuando yo tenía 20 años, Escuchar esto. haber escuchado a Alberto, haber escuchado a todos los tipos que nos precedieron a nosotros, cómo pensaban, cómo laburaban, qué instrumentación Exacto, tenían, viste, exacto. Es que esa es la idea un poco, porque en realidad, no sé si ustedes claro, se acuerdan, claro, me parece cuando que es muy éramos, valioso, cuando éramos es más muy, jóvenes, muchas veces hubo sensaciones de soledad terrible y profunda, precisamente por estar haciendo seguro, algo que capaz que nadie te entendía o que no sé qué, y de repente decís, ah, mira, a este tipo le pasó lo mismo que me pasa a mí. Digo, Claro, eso empezás como muchas veces, ¿no? pero Sí, tal por cual. ejemplo, volviendo al tema del principio, me parece que esta charla en un tiempo normal no se podría haber hecho. Hubiera sido Claro. difícil armarlo, ¿eh? Ah, vos decís Porque en época sin pandemia. la presencialidad de ustedes cuatro hubiese sido imposible. Claro, claro. Adalberto vive en Madrid, Reinaldo vive en San Luis, Poli y vos, César, viven en Capital. Hubiera sido Ujú. imposible. Además, ¿dónde nos Claro, juntamos? claro. Sería, no, sería un delirio. Para mí, una cosa buena de esta época es que lo virtual se llegó para quedarse. O sea, que este tipo de Zoom, Claro, ¿viste? O sea, ¿quién conocía el Zoom antes de la pandemia? Nadie, no se hacía esto. no. Ujú. Eso me parece que está bueno, o sea, una buena, ¿no? Porque, o sea, después es No, todo no, yo creo que tiene unas cuantas buenas, sobre todo, mira, yo te digo, yo viví 20 años en España, cuando me volví para acá, muchos estudiantes querían seguir estudiando conmigo, entonces yo soy de la primera gente que empezó a dar clases online en el año 2009 con el Messenger, no existía ni el Skype, claro, imagínate. claro, Comprando mis micrófonos, placas, cosas, bueno, hasta que me volví loco, pero bueno, todo esto me pareció siempre tan normal. Yo ya tengo ya gente que estudió conmigo siempre online, que nunca estudió personalmente, por ejemplo, ya claro, hace claro. muchos años. Y entonces yo siempre en las escuelas, en universidades que laburo, siempre les decía, ¿por qué no implementan clases online? O sea, si un pibe nace en el medio del Chaco, ¿por qué tiene que venir a alquilarse una habitación a Constitución para poder venir a estudiar acá con nosotros cuando él puede tomar las clases online? Nunca nadie me da bola. Ahora se está instalando cada vez más eso por la coyuntura te Claro, obliga, ¿no? Pero que en claro, realidad, claro. como decías vos, es una herramienta incluso democrática esta, porque hoy en día un Totalmente. pibe que vive en la puna puede estudiar con vos si tiene ganas, porque le gusta Totalmente. Spinetta Jade, ¿entendés? Y todo te conecta, y eso en otra época no hubiera funcionado, porque capaz que vos ni estabas preparado vos para hacer algo así. Está bien, porque no Claro. tenés
los elementos necesarios o las cuestiones, ¿no? Así Sí, que no, además sí, escucharlos hablar es muy importante, creo. Saber qué opinan, que vos cuentes una historia, porque estás hablando de la historia de la música de nuestro país, que es fundamental. En los dos encuentros hemos pasado por la historia de la música argentina con 8 bajistas de diversas épocas, digamos, pero muy jugoso todo, realmente muy jugoso todo. Y ahora que tenemos apoyo de empresas extranjeras multinacionales, lo vamos a hacer todos los días. Va a haber todos los bueno, días esta charla. vamos a Ahora que tomar gaseosa. apareció Coca-Cola. Claro, claro. Bueno, 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 para mí un gracias, placer, como siempre. gracias por haberte prestado a esto. Igualmente. Siempre, va, yo no sé, hablo por los dos, pero digo, yo siempre te admiré, o sea, yo si toco el bajo Yo por un también. estilo, no toco el bajo por vos, o sea, Qué groso, no sé, bro. no sé si esto la humanidad le debe algo o no, no lo sé, pero por lo menos a mí me Ah, garpa. yo con César nos vimos muy pocas veces en la vida. ¿Vos te acordás, César? Sí, no Sí, sé, en sí. la Avellaneda nos En cruzamos. la EMPA. La Entonces, EMPA. hay tres cosas que a vos me unen en la vida por determinadas situaciones, que una es que cuando vos renunciaste a la EMPA en el año 91, el que te Claro, vos reemplazó entraste. fui yo, te Claro, reemplacé a vos. Después, claro. otra cosa es que en el grupo de Héctor Sánchez, el vibrafonista, yo te Sí. reemplacé a vos, ¿te acordás? Ah, ok, con Héctor Sánchez. Esto fue en los 80. En el 87, Sí, 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 claro. sí. Y después tu hija Lea estudió conmigo. Y Lea estudiaba con vos, sí me acuerdo. Yo digo, pero ¿cómo vas a venir a estudiar conmigo? Yo le Del decía, 2009. claro, yo Qué decía, vos tenés que ir a estudiar con tu viejo, no conmigo. Y dice, no, mi papá me dijo que vaya a estudiar con vos. Me acuerdo, que era cuando yo justo volví de España, era eso. Claro, claro. Y yo le decía, no, pero estás equivocada, Lea, tenés que estudiar con tu viejo, no conmigo. No, Qué bueno, Así a que gracioso. mí justo hay me varias agarró al cosas que nos unen. A mí Sí, me sí, pasó sí, al sí. revés con vos, porque a mí lo que me pasó es que yo fui a tocar mucho a Mallorca con los cubanos, con flamenco, fui un montón de veces y a mí me dijeron, Franós vive en Mallorca, y yo siempre te iba a buscar y siempre que te iba a buscar nunca estabas, o estabas en Y algún lugar o no sé, nunca te pude nunca nos encontrar. pudimos cruzar allá en Mallorca. Muy loco eso. Alguna vez creo que te mandé hasta un mail o no sé qué carajo y alguna vez llegamos a Sí, como conectar y que vamos a verlo. después Pero hablamos cuando yo ya había vuelto y eso, que vos cuando entraste en Tamaba, que yo te reemplacé, sí, sí. pero después yo ya me mudé acá, me fui a Tamaba y hice, bueno, nada. O sea, ahora me mudé, yo vivía a la vuelta de Tamaba. Claro. Ah, ¿Ahora estás en Almagro, decís? Ahora estoy en Almagro. Estoy Ah, en el yo Parque también. Rivadavia. Ah, Ah, mirá, mirá. genial, O genial. sea, a 4 cuadras, no estoy frente al, pero estoy cerca, digamos. Genial. Bueno, bueno, muchachos, Bueno, un placer. gracias. Gracias a toda la espectacular. gente, gracias a toda la gente que estuvo Gracias a todos. Acá hablaban mandando de un buenos cambio de paradigma en la comentarios. educación. Me parece re Sí, interesante. seguí tocando el bajo igual, chabón, porque tenés un don para el bajo que es increíble. Gracias. Sí, sí, ahora estoy Bueno, por armar algunos directos, Dale, buenísimo. algunos genial. Ahí, streamings. ahí estaremos. Dale, dale, Buenísimo. yo Bueno, les un aviso. saludo para todos. Fue un placer Saludos para enorme, todos. Mariano, compartir con vos. Gracias también a la Escuela Tamaba que nos prestó este Sí, espacio, a Gaby a Morelos la que es el gente que director. manejó Gabriel la Morelos, un técnica. abrazo grande. Está Gabriel Sotomayor que nos asistió en la técnica y Martín Di Giorno también que nos asiste en la técnica. Son gente que no sale acá, pero que son gracias a ellos que estamos acá y que todo esto funciona. ¿Eh? Y quería Y agradecerle a Genial. todos ellos. ya estamos pensando en el tercer encuentro, ¿eh? Dale, Ahí dale. vamos a ver. Bueno, Vamos chicos, a resucitar a Jaco para el tercero. uh, vamos, sí, claro. Ese no me lo pierdo, ¿eh? Ese sí que me lo pierdo. Saludos para todos, chicos. Saludos, chicos.